a todos. Entonces, antes de empezar con el estudio bíblico, yo quería presentarme un poquito más. Ya escucharon mi nombre, mi apellido, ¿lo saben decir a la francesa? Blanc, Blanc, difícil. Entonces, les voy a avisar que el español no es mi idioma materno. Tampoco lo aprendí en el colegio, pero es el idioma del amor. Porque Dios me ha regalado una esposa colombiana maravillosa. ¿Qué vieron? Y claro, en cambio, cuando uno recibe un regalo, normalmente no tiene que dar nada, pero a mí me tocó aprender el español. Ella ya hablaba el francés, por eso no me fue difícil encontrarla, hablarle, pero después me tocó. Y yo soy profesor de portugués, así que si usted escucha una palabra como que suena rara, que no es español, bueno, les pido disculpas, porque el portugués para mí es todavía más fácil, estoy aprendiendo el español. Y para presentarme yo quería, si cuento toda mi vida, vamos a pasar toda la semana y nosotros nos vamos a Francia hoy por la noche, entonces no me van a acompañar en el avión para seguir hablando. Entonces no, yo me voy a concentrar en dos aspectos de mi vida. Es cómo yo encontré Dios y después cómo yo llegué a lo que llamamos la misión entre los cristianos. Entonces, ¿cómo encontré Dios? Yo nací en una familia cristiana y yo siempre escuché desde mi infancia hablar de Jesucristo y del Evangelio. Pero no nacemos en una iglesia, ¿no? Nacer en una iglesia, así buena sea la doctrina de esa iglesia, no nos da una relación con Dios. No es así. Los jóvenes lo saben, ¿no? No es porque sus padres están aquí que usted es cristiano. Usted es cristiano no porque pertenece a una iglesia, pero porque encontró Dios en Jesucristo. Y yo necesitaba eso. Y cuando yo salí en Francia, la mayoría de los niños, de los jóvenes, salen de la casa de sus padres a los 18, porque como vamos a estudiar fuera en otras ciudades, entonces nos toca salir de la casa de los padres. ¿Y qué acontece cuando uno sale de la casa de los padres? Puede hacer lo que quiera, ¿no es así? Y yo tuve la de escoger entre seguir la enseñanza que mis padres y la iglesia me habían dado o podía también seguir otro camino. Y yo empecé estudios de ciencias políticas y yo tuve muchas dudas. ¿Será que Dios existe realmente? Y me parecía que si yo creía era porque yo siempre había escuchado hablar de Dios, entonces me parecía que yo era como condicionado para creer, pero que no fue por libertad. O sea, yo era sociológicamente cristiano. Y yo hablé de esas dudas con amigos y un amigo me dijo, es mi cuñado ahora, y me dijo, seguro que Dios te está buscando, pero tú lo puedes aceptar y tienes toda libertad también para rechazarlo. Entonces yo intenté rechazar a Dios, pero mis dudas existenciales sobre la vida, sobre para qué sirve la vida sin Dios, me parecieron peores. O sea, el de rechazar a Dios no solucionó mis dudas. Y todo el mundo tiene dudas. No piensen que las personas que dicen que no creen en Dios no tienen dudas, no. Todo el mundo tiene dudas, todo el mundo tiene preguntas a las cuales tiene que responder y tener una respuesta que satisface el corazón. Entonces finalmente acabé por dar mi vida a Dios y a decir, yo quiero seguir Jesucristo, yo admito que yo no hago todo bien, que yo soy pecador y necesito de ti, necesito tu salvación. No voy a contar todos los momentos de mi vida, pero otra cosa importante en mi vida fue cuando entendí lo que realmente es la gracia. Porque hay muchas personas que piensan que el cristianismo es, hay un Dios, nos salvó, pero ahora yo tengo
que hacer cosas bueno, completar mi salvación, porque a Dios le gusta y todo esto. Pero yo creo que la base del cristianismo es entender lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Yo sé que ustedes sí lo saben, yo ya hice el test en el primer culto y ellos me respondieron de una manera muy buena. Y entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es cuando recibes algo cuando no lo mereces. La gracia es algo gratuita para ti cuando no merecías la cosa que te están dando. Es un regalo, pero un regalo siempre cuesta algo. Quien recibe el regalo no le cuesta nada, pero si usted es la persona que está regalando, le cuesta. Y Dios te está dando algo por gracia. Quiere decir, te está dando todo sin que tienes que pagar nada, pero a Él le costó muchísimo. Porque nosotros estábamos lejos de Dios. Un Dios santo con nosotros. ¿Cómo será posible? ¿Cómo es posible? No podíamos nosotros subir al cielo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bajó a la tierra en Jesucristo. Ese es el regalo que ningún Dios de otra religión hace. No hay Dios, averigüen en las religiones, no hay Dios que baje en la tierra, todopoderoso, pero que se eche un bebecito. Eso no existe. La gracia en las demás religiones no existe. Y Él murió en la cruz por ti y por mí. Y cuando entendí eso, cambió todo. Yo sabía que yo tenía en Jesucristo una persona que me amaba. Pasaba lo que pasaba. Una persona que me amaba. Porque ya mis pecados habían sido pagados en la cruz por Jesucristo. No es que no costó nada. No es que no tenga implicaciones después en mi vida. Porque cuando tú recibes un regalo así, no lo menosprecias. Si entendiste el precio de ese regalo, ¿cuánto le costó a Dios? No lo desprecias, pero te cambia la vida completamente. El otro aspecto que yo quería mencionar para presentarme es cómo yo llegué a la misión. Entonces yo dije que yo crecí en una iglesia cristiana, entonces en nuestra iglesia recibíamos misioneros que vivían de lejos, venían de lejos y nos presentaban lo que Dios hacía en otras partes del mundo. Y yo siempre tenía como un interés para la misión, o sea, anunciar el evangelio para otras naciones. Pero para mí la misión era una cosa más como de lejos. Uno toca ir a otro país para llevar el evangelio. Y en el final de mis estudios, yo mencioné que yo estudié ciencias políticas, yo quería seguir a Dios y le pedí que me guiara para saber si yo después de mis estudios hacía una tesis o seguía en ese camino o si hacía otra cosa. Y poco a poco Dios abrió las puertas y me fui a Angola. Voy a hacer el test también para ustedes. ¿Dónde queda Angola? Muy bien, pero bueno. En África, en la parte sur de África. Entonces me fui allá con eh, algunos meses con una misión. Y después me volví a Francia con la idea de formarme mejor en la enseñanza, principalmente porque yo veía que necesitaba formación. Y mi idea era volver a Angola. Pero Dios tiene a veces otros planos, otros proyectos. Y en París, cuando yo volví para formarme, yo volví a encontrar a Carito, que estaba estudiando allá. Ya la conocía porque habíamos sido parte de grupos bíblicos universitarios para estudiar la Biblia entre estudiantes. Pero fue en París que, la ciudad del amor, dicen, ¿no? Fue en París que podemos decir que las cosas serias empezaron. Lo que me llamó la atención en Caro fue su amor por Dios. Y eso me parece el más importante. Claro que su belleza física no dañaba nada.
pero lo que me llamó la atención es cómo ella ponía a Dios en el primer lugar, cómo lo quería seguir. Y antes de comprometernos uno con el otro, yo decidí de ser transparente con ella y decirle todo. Entonces le hablé de mi fe, lo que era fácil porque ella tenía la misma que yo, que me pueden ayudar. Y después le hablé también de mis luchas, de los pecados que tenía en mi vida. Eso no es tan fácil. Pero viajamos la semana pasada y una pareja joven nos dijo que les atrajo en el otro, ¿no? Que les sedujo. Y yo escuché a mi esposa hablar y dijo que lo que más le había tocado es que yo había sido sincero con ella. Le había dicho todo lo que había en mi corazón, incluso lo malo también. Y le hablé de mi deseo de volver a África y ella aceptó todo. Y por eso yo puedo decir que mi mujer es la manifestación de la gracia de Dios para mí, porque ella me mostró cómo es ser amado sin que lo merezcas, sin que lo merezcas. Me amó. Es como Dios me envió un mensaje a través de Caro diciendo, yo te amo todavía más. Ella te ama en ese momento con todo lo que eres. Le has dicho todo y ella te ama. No lo mereces, pero yo todavía mucho más. Y bueno, la idea era volver a África. Se están acordando, ¿no? Y Dios nos envió a Ruán. Entonces, para los que no conocen la geografía, Rouen es una ciudad de Francia, a unos 100 kilómetros de París. No tiene nada que ver con África. Entonces yo dije a Dios, bueno, estamos aquí, no era mi proyecto, pero si nos pones en Rouen es que tienes un propósito para nosotros. Y si me quieres ir, si quieres que vayamos a África, entonces nos muestras con un proyecto bien concreto. Allá en Rouen fue cuando empecé a ser profesor de portugués. Nos instalamos, encontramos una iglesia donde congregarnos y después de algunos meses vino un misionero alemán, un hermano alemán, que vino a buscarnos porque trabajaba para una escuela bíblica por correspondencia en Angola, el país donde yo ya había ido. Y necesitaban un traductor de inglés para portugués o de francés para portugués. Y entonces nos pidió que si podíamos hacerlo. Y para nosotros fue como la respuesta de Dios a la oración que habíamos hecho, que si íbamos a África nuevamente. Y a partir de 2013 empecé a viajar regularmente cada año con esa escuela que se llama Emmaús, que son cursos que son distribuidos en las iglesias o para las personas que los quieren hacer para conocer la Biblia. Y lo que puedo decir para ustedes es que lo que más me toca cuando voy allá es que yo puedo contemplar cómo Dios contesta, responde a las personas que quieren progresar en su conocimiento. Si tienes sed de Dios, tienes sed de la Biblia, de su palabra, Él te va a hacer progresar. Te va a hacer progresar si tienes ese deseo. Y allá yo vi muchas personas hasta pastores, que dijeron, no, con esos cursos ahora yo predico de otra manera porque yo entendí más el plano de Dios en la Biblia y quién es Jesucristo. Entonces, a partir del 2022, yo pasé a ser el responsable de esa escuela en Angola. Pero Dios, mira cómo Él es, tenía otros planos también para Francia. A partir tuvimos 3 hijos y cuando entraron en el colegio, Caro tuvo muchos contactos con los padres de los niños y tuvimos esa idea de hacer un club para los niños para hablar del Evangelio a esos niños. Y entonces nos tenemos como un club cada mes donde nos jugamos con los niños, toca, cocinamos también y en el final también presentamos la Biblia, contamos una historia de la Biblia. Y
En Francia, te voy a decir que no es muy fácil mencionar la palabra Dios. Aquí las personas dicen muy fácilmente, Dios te bendiga. Son personas que ni siquiera creen en Dios, pero lo dicen. Pero en Francia no. Decir la palabra Dios es un poquito como decir la palabra sexo. Es un poquito avergonzoso, ¿no? Es una cosa que es íntima, que no se habla, no, yo no quiero hablar de Dios. O sea, hay mucha vergüenza, mucho miedo, mucho rechazo también, porque también en Francia lo cristiano es asociado con lo católico. Entonces, en Francia significa ser cristiano es ser católico. Y si usted no es católico es que es de una secta americana. Y americano es el peor de los insultos para los franceses. Entonces, eso es el peor que puede pasar. Entonces, a los padres al principio les da como un poquito de temor y se puede entender, ¿no? Que íbamos nosotros a enseñar a esos niños. Entonces, invitamos a los padres, miren, si ustedes quieren quedarse en el club para ver lo que enseñamos, que sigan. Y los padres, algunos se quedaron y después de 5 años puedo decir que establecemos como una relación de confianza y una relación de amistad. Y Dios trabaja mucho más allá del momento del club. Nos vimos como algunos niños hicieron sueños de Jesús, que Jesús estaba vivo, por ejemplo. Nos vemos también niños que crecieron en el club y después ya no tienen la edad, pero se quisieron quedar para ayudarnos. Esos niños todavía no han entregado su vida a Cristo, pero quieren seguir escuchando la Biblia. Y una de esas niñas que nos ayudó todo ese año, los padres le permitieron que hiciera un campamento en agosto de ese año. Entonces estamos muy emocionados porque queremos que nos cuente lo que pasó para ella. Dios trabaja en los corazones y permitió también que muchas personas de esos padres empezaron a querer saber más sobre el Evangelio. Entonces hay mamás que van a hacer estudios con Caro para conocer un poquito más la Biblia y establecemos así contactos entre gente de la iglesia y esos padres que viven en un pueblo donde no hay contacto con iglesias. O sea, Dios no abre las puertas solo en Colombia o solo en Angola, pero también en los países que pueden parecer como más cerrados al Evangelio. Dios es todopoderoso. Lo proclamamos hoy por la mañana. ¿Será que lo creemos? Yo lo vi, yo lo vi. En nuestra iglesia también vimos que las puertas se estaban abriendo porque de pronto, después de la COVID, muchos jóvenes vinieron en la iglesia, entraron y los padres ni siquiera venían en la iglesia. O sea, jóvenes de 15, 16 que entran en la iglesia solo porque quieren saber, quieren saber. Y la COVID dejó en los franceses, yo creo en los más jóvenes, como mucha desesperanza, mucho trauma y un sentido de yo quiero saber más. ¿Quién me pueda responder a los miedos que yo tenga, al desamparo profundo que yo tenga? Y mis padres no tienen respuesta, y el Estado no tiene respuesta, y mis profesores no tienen respuesta. Yo quiero saber más. Y nosotros vivimos eso. Algunas personas pidieron el bautismo y tenemos hasta, yo conté en el primer culto, lo voy a volver a contar, una señora joven, como que Dios le habló directamente, podemos decir. Porque ella empezó a leer la Biblia para tener respuestas. Y después leyendo la Biblia le dio ganas de saber más. Buscó en internet una iglesia y la primera que salía fue la nuestra. Entonces vino un domingo y el primer domingo se salió casi, yo la vi, se salió casi corriendo porque estaba de la emoción. Y volvió y había entregado su vida a Cristo. Y ninguna persona había hecho nada. Dios le había hablado y nosotros era como un fruto maduro que se cosecha. Dios me mostró que la misión es por todas partes, por todas partes. En Angola, en Francia, en Colombia. Amén. Entonces esta mañana vamos a ver un poquito más qué es esa misión
que yo mencioné tantas veces, estudiando la primera misión que Dios confió, que Jesús confió a sus discípulos cuando aún estaba en la tierra. ¿Se acuerdan de cuándo fue confiada esa misión? ¿En qué región estaba Jesús? Era la primera parte de su ministerio en la tierra. En Galilea, ¿sí? Jesús estaba en Galilea y les confió a sus discípulos una misión. Esta historia nos es narrada en 3 libros de la Biblia, 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Esa misión es una misión bien específica porque, como ya dije, Jesús no había muerto, no había resucitado y el Espíritu Santo no había sido dado a los hombres. Entonces, no es completamente la misma que la misión nuestra, pero esta misión está llena de lecciones valiosas para nuestras vidas. Entonces les invito a leer en la Biblia, en Mateo 9, y voy a leer a partir del versículo 35. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstolos son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, una misión, que sea una misión cristiana o una misión de cualquier organización, tiene siempre 4 cosas. Tiene siempre una motivación. No se empieza a hacer una misión si no hay razón. O sea, vamos a implementar una misión cuando hay una razón de ser de esa misión. ¿Sí me entienden? Si no me entienden, tienen que decirlo, ¿no? La segunda cosa que hay es una persona que envía, el patrón de la misión, el dueño de esa misión, la persona que organiza esa misión. La tercera cosa que siempre hay son las personas enviadas para cumplir esa misión, que son los misioneros o los empleados, podríamos decir. Y finalmente hay un contenido, o sea, la misión no es un vacío, es algo que se tiene que transmitir. Y aquí en el pasaje que nos acabamos de leer, vemos todo esto. Estoy yendo versículo por versículo. Entonces, la primera cosa es la motivación. ¿Por qué Jesús envió a sus discípulos en misión? ¿Cuál es la primera motivación? Por compasión. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La Biblia dice: porque están desamparadas y dispersas. Otras versiones tienen cansadas y agobiadas. Jesús es Dios que vino en la tierra para salvar el mundo. Pero en el momento de la creación, como es Dios, ya estaba con Dios, dice la Biblia. Ya estaba.
Y cuando Dios crió la tierra, que dijo en el final cuál es el punto final de Dios, ush, eso es maravilloso. Eso lo que hice es bonito, es bueno y tiene un hombre y una mujer magníficos, son bonitos. ¿No es eso que Dios dijo? Sí, la Biblia nos dice eso en Génesis, ¿no? Y los puedo decir, yo no quiero, pero en Colombia se ven las maravillas de Dios. Se ven, es un país bonito, ¿no? De verdad. Hay muchas cosas que no se ven en otras partes del mundo. Dios crió todo eso y dijo, es maravilloso. Pero cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué vio? ¿Qué vio? Todo lo que había hecho, todo lo que había presenciado, todo lo que había visto y había pensado, "Oh, es lo que mi padre está haciendo es magnífico". Se estaba alegrando con su padre en las cosas buenas de la tierra. Pero cuando vino a la tierra, el pecado, lo que nosotros hicimos, lo había dañado todo. Yo pensé en esa historia que mi padre me contó para dar un ejemplo de lo que Jesús pudo sentir. Mi padre, que tiene casi 71, 72 años, cuando era más un alumno, un niño, tenía un cuaderno de ciencias. Y en esa época los cuadernos de ciencia, el profesor hacía el dibujo en el, gracias, y el alumno tocaba diseñar, dibujar todo solito, ¿no? Entonces mi padre, como le gustaban las ciencias, lo había todo hecho perfecto, dibujaba todo, había pintado todo, y un día dejó el cuaderno en la mesa de la cocina, y vino la hermanita de 2 o 3 años. La hermanita cogió el cuaderno ya casi en el final del año y le rasgó el cuaderno y le empezó a, pues para ella era una obra de arte, me imagino. Pero cuando mi papá vio su cuaderno, dijo, menos mal que mi abuelita estaba en la cocina, porque si no, yo la hubiera matada. Yo la hubiera matada directamente. ¿Qué sintió Jesús cuando vio a su cuaderno de ciencias magníficamente dibujado, con criaturas tan maravillosas como nosotros, todo danificado por el pecado? Otro ejemplo, ¿usted conoce una persona que está dañando su vida? Yo sí conozco. En mi familia yo tengo una persona que tiene problema con el alcohol y yo veo que se está dañando la vida. Y eso me pone triste, porque yo veo, no era el proyecto de Dios para ti, no era eso. Ahora imaginen la reacción de Dios cuando vino en la tierra en Jesucristo, que vio esos hombres y dice, son ovejas desamparadas, cansadas, dispersas. Sintió esa compasión profunda. Abre tus ojos, abre tus ojos. ¿Crees que las personas fuera son felices? Por un tiempo puede ser que sí, pero en el más profundo de sus corazones te puedo decir que no. Te puedo decir que no. Porque necesitas más que esa vida material, mucho más. Jesús dice, son ovejas. ¿Una oveja es un animal inteligente? No. No, yo voy a contar, yo no quiero ser muy largo, pero yo le voy a contar una vez, yo era muy triste, muy triste, no me acuerdo por qué. Y cuando estoy triste, yo voy y paseo al lado de un río y yo oro a Dios. Y yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y la respuesta del Señor vino en una oveja. Al lado había un prado y había una ovejita. Y esa ovejita me estaba mirando como que mira de oveja, ¿no? Yo pensé, no, me estás mirando, pero no sabes lo que estoy pasando. Porque hay como una diferencia de inteligencia. Sí me ves, pero no me ves. Y con Dios es igual.
Para él yo soy una oveja. Yo no puedo entender todo. Yo no entiendo todo. No soy una persona inteligente para él. Pero me ama, como un pastor ama a sus ovejas. Amén. Entonces la primera razón es la compasión que motivó a Jesús. Y la segunda cosa, la segunda razón, dice Jesús, la mies es mucha. De pronto la mies no es una palabra muy fácil. Y en Colombia no sé si hay mucho trigo. En Francia hay. La mies es la cosecha del trigo, que había mucho en Israel también. Y para cosechar la mies se necesitaba mucha mano de obra, porque en aquella época no había tractores, no había nada. Entonces, cuando Jesús dice, la mies es mucha, está diciendo, yo como ser humano no lo voy a hacer todo. Ustedes también lo tienen que hacer. O sea, por la misión, Jesús está responsabilizando a sus discípulos. Hay mucha necesidad. ¿La está viendo? La mies es mucha. Hay mucha gente que necesita escuchar que hay un Dios, que ese Dios vino en la tierra en Jesucristo para salvar el mundo. Mucha necesidad. Pero Cristo dijo, rogad, ¿cómo es el versículo? Rogad al Señor de la mies que envíe, ¿cuántos obreros? ¿Uno solo? Obreros, o sea, muchos. O sea, Dios te está responsabilizando diciendo, tú también estás llamado es llamado para esa misión, pero tú no lo vas a hacer solo, no. En el pasaje de Marcos, el mismo pasaje que cuenta la misma historia, vemos que los discípulos fueron enviados 2 por 2. El cristiano no fue salvado solito. Tú eres una persona muy importante. Y si tú hubieras sido la única persona en esa tierra, Dios hubiera enviado su Hijo único para salvarte. Pero hay muchas personas a tu alrededor y Él envió a su Hijo para salvar a todos los que creen en Él. Hay cristianos que no entienden esa realidad. Que la vida cristiana no es individualista. La vida cristiana es la vida en un equipo. Amén. Uy, hay pocas personas que quieren trabajar en equipo, ¿no? La vida cristiana es una vida en equipo. Amén. Así es. Bueno, entonces tenemos que trabajar en equipo. Mejor son 2 que 1, porque ¿qué obtienen? Más fruto de su esfuerzo. Si cae en el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Eclesiastes 4, versículos 9 y 10. ¿Será que nosotros aceptamos nuestros límites? ¿Estamos listos para trabajar en equipo? Entonces, 2 motivaciones para la misión. Pero ¿quién es el Señor, el patrón de la misión? Jesús dice, rogad al Señor de la mies, pero Jesús, ¿por qué no nos dices directamente quién es ese Señor de la mies? Porque es obvio de quién se trata. El amo supremo de la misión, el dueño supremo, es Dios. Pero lo que vemos si leímos el capítulo 10 es que aquí el dueño es Jesús. ¿Cómo puedo yo decir esto? Miren en el capítulo 10, versículo 1. Entonces Jesús llamó a sus discípulos. Primero, Jesús llama. Nunca vemos en la Biblia que hay un discípulo que eligió a Cristo sin que Cristo lo hubiera llamado primero. Nunca. ¿Se acuerdan cómo fueron llamados Simón, Pedro y su hermano Andrés? ¿Sí? Pescadores. Jesús fue y les dijo que síganme y les voy a hacer pescadores de alma. Más adelante en el Evangelio descubrimos también cómo fue llamado el propio Mateo, que está escribiendo ese Evangelio.
él era recaudador de impuestos y Jesús también vino y le dijo, deja todo y sígame. Los otros discípulos que tenemos en nuestra lista no sabemos cómo Jesús les llamó, pero Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Jesús deja la cosa bien clara. Ustedes me están siguiendo porque yo los llamé y no el contrario. Y para el cristiano es lo mismo, es lo mismo. Hay un versículo fantástico, Romanos 8, versículo 29-30, que te dice tu hoja de vida, la hoja de vida cristiana, pero del principio hasta el no final, porque la hoja de vida en cristiano no tiene final, es la vida eterna. Vida eterna no tiene final. Dice así la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si crees en Jesucristo, ya sabes todo de tu vida. Él te conocía antes de que naciera en la barriga de tu mamá. Él te conocía. Él te predestinó. Él ya sabía por dónde ibas a ir. Él te llamó. Te llamó. Él te justificó, te dio su justicia para que tengas una relación con Dios. Y Él te va a glorificar. Si estás en esa hoja de vida, no tengas miedo, no desanimes, porque sabes dónde vas. Sabes dónde vienes y sabes dónde vas. La única responsabilidad es responder a esa llamada. Jesús te llama. Le puedes contestar, sí, te quiero seguir. Jesús llama. Después vemos en el pasaje que estudiamos que Jesús da autoridad a sus discípulos. Jesús da todo lo necesario para cumplir la misión. Jesús aquí muestra también su divinidad. Porque ¿quién tiene la autoridad sobre las enfermedades y los espíritus inmundos? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. Entonces, Jesucristo diciendo, les doy autoridad sobre eso, implícitamente está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios, les doy la autoridad. Si quieres pasajes en la Biblia que muestran su divinidad, ese me parece que también es uno. Les da la autoridad. Jesús tiene la autoridad sobre todo. ¿Sí lo sabes? Hay cristianos que piensan que en su doctrina tienen un poquito esa idea de que hay dos dioses. Hay Dios y hay Satanás. Y Satanás como que está convirtiendo a Dios como en un pie de igualdad. Pero la Biblia nunca nos presenta las cosas así. En el cielo solo hay una persona, solo una. Y Satanás puede fingir que tiene muchos poderes, pero no los tiene. La autoridad que tiene solo Dios le permite, pero él no tiene más. Dice Isaías 45, formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Todo. Jesús llama, Jesús da y Jesús envía a sus discípulos dándole todas las instrucciones necesarias para cumplir la misión. Notemos que los discípulos son llamados, en el versículo 1, son llamados discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Sabes lo que es un discípulo? Alumno. La palabra en español es seguidor, un alumno. Y después esos discípulos ya no son llamados discípulos, sino apóstoles. Un apóstol es un enviado. Pasaron del estatuto de discípulo al estatuto de enviados por Jesús. O sea, el dueño de esa misión es Jesús. Él lo prepara todo. Él lo prepara todo. Él llama, Él da, Él envía.
Y piensa un poquito en lo que Jesús estaba haciendo antes de su misión. ¿Te acuerdas del versículo 35 que leímos que hacía Jesús antes de eso? ¿Te acuerdas? Recorría las ciudades y ¿qué hacía? Él predicaba el evangelio y sanaba el pueblo. O sea, hace exactamente lo que pide ahora a sus discípulos que hagan. Entonces Jesús lo podía hacer todo solito. No necesita a nadie para hacerlo. Ya lo hacía. Si lo piensas bien, ¿quién es el único pastor de las ovejas? Es Él, no somos nosotros, es Él. ¿Quién va a buscar la oveja perdida? ¿Tú? No, es el pastor, es el pastor. ¿A quién necesitó Jesús para tocar el corazón de Pablo, que era el peor de los enemigos de los cristianos? A nadie. Jesucristo le habló directamente, le paró en el camino y le dijo: yo soy Jesús que tú estás persiguiendo. Él no necesita a nadie. No te necesita. No te necesita. Y Él no me necesita. Y eso me alivia mucho. Como que quita un peso, ¿no? Quita un peso. No me necesita. Y eso me permite también no quedar como orgulloso. Porque si no me necesita, ¿de qué me orgullo yo? Cuando hago una cosa, es Él que me permitió hacerla. Amén. Nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Las personas son edificio ¿de quién? De Dios. No son nuestras, no son de una iglesia, son de Dios. Y nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Pero en el final, ¿quién es el Señor de la cosecha? Dios. ¿Quiénes son entonces las personas a que aquí Jesús escogió para su misión? Si tú tienes que hacer una misión y predicar a una persona, decirle algo importante a una persona, y no lo puedes hacer directamente, ¿quién vas a escoger para cumplir esa misión? Una persona de confianza, me imagino. De pronto una persona que haya estudiado un poquito para explicarle bien a la persona lo que tiende a entender. Una persona con un poquito de inteligencia, un poquito de juicio, se dice. ¿Y quién escogió Jesús? Tenemos la lista completa. Entonces, ¿quién son los llamados? Alumnos, los alumnos, como en la escuela, ¿no? Pedro, una persona muy segura de sí misma, ¿no? Yo te seguiré, que pase lo que pase, yo te voy a seguir. Pero ¿qué hizo cuando llegó la cruz? Negó a Jesús. Los otros, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿cómo les llamó Jesús? Los hijos del trueno. O sea, probablemente porque tenían un carácter impulsivo. Y lo vemos porque, por ejemplo, cuando unos samaritanos no quisieron acoger a los discípulos, dijeron a Jesús: Jesús, envíe el cielo el fuego del cielo para quemar esos incrédulos. Uy. Y también pidieron para sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿no? ¿Qué tal? Pero Jesús los escogió a ellos. Y también seguimos en la lista. Yo veo Mateo, un publicano, es un recaudador de impuestos, una persona de la DIAN. Escogió una persona de la DIAN que trabaja para porque la DIAN trabaja para los colombianos supuestamente, ¿no? Pero aquí trabaja para los enemigos romanos. Y escogió Jesús a ese. Y después vimos Simón el celote. Un celote era una persona que pertenecía a un partido nacionalista judío que quería matar a todos los romanos.
y echarlos fuera de la tierra de Israel. En el final de esa lista vemos también Judas Iscariote, el traidor. Pero Jesús, pero ¿cómo te puedes equivocar a tal punto de tener en tu clase un alumno que en el final va a matar al profesor o que lo quiere matar? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿quién escogió Jesús? Pecadores, todos pecadores. Y cuando vimos esa lista, realmente podemos estar de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo. Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Eres un tonto? ¿Una tonta? La Biblia lo dice. Si, si Dios escogió lo tonto, yo soy un tonto, Dios me escogió, ¿por qué? No porque me considera un tonto, no, pero porque quiere hacer salir su gloria de unos pecadores. Y eso es maravilloso, ¿no? Otra consideración en esos misioneros que podemos ver es que cuando cité esa lista vemos que no debía ser muy fácil trabajar en ese equipo. Porque si se acuerda, había una persona, Mateo, que trabajaba para los romanos. Y había otro, Simón el Celote, que quería ¿qué? Echar los romanos fuera. Y yo me imagino el humor de Jesús. Entonces, Simón, ven. Sí, Señor, ¿qué quieres? Tengo una misión para ustedes. Van a ir 2 a 2. Ah, qué bien. ¿Puedo ir con Simón el otro, Simón Pedro? Ay, no, yo escogí otra persona para ti. Adivina quién es. La Diane, venga. Porque lo que constatamos es que más una vez la misión es una gracia para los enviados y sirve para perfeccionarle en la fe. Jesús les había enseñado mucho y ahora era poner en práctica para formarlos. Los misioneros no son personas perfectas que saben todo y que van a hablar a personas que no saben nada. No, los misioneros son pecadores que entendieron que la salvación es solo en Jesucristo, que han aceptado la justicia de Dios como ropa, dice la Biblia. ¿Vestimento? ¿Existe la palabra? Sí. Vestimento, que se están dejando transformar por Jesucristo. Y cuando yo voy a Angola, yo digo siempre, yo voy a mi práctica. Dios me está sacándome de mi país. Y me dice, yo te voy a formar un poquito más. Te envío allá para formarte. A veces no es muy fácil. Pero mi esposa dice que yo después cuando vengo de Angola, yo vuelvo como más calmado, más paciente. Entonces me dice, vaya a Angola, que le está haciendo muy bien. Dios está trabajando en ti. Pero ese año no me lo dijo, ese año no me lo dijo. Entonces, bueno. Entonces los misioneros, pecadores, pero transformados por Cristo. Ahora el contenido de la misión. Antes de hablar de ese contenido, tenemos que mencionar los destinatarios, porque eso es un poquito chocante. ¿Escucharon lo que Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 5? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo conozco un versículo que ustedes de pronto conocen también, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué?
¿Será que Jesús no amó al mundo desde el principio? ¿Por qué Jesús está diciendo, no vayáis donde los samaritanos, no vayas donde los gentiles? Porque yo soy un gentil. Gentiles son las personas que no tienen raíces judías. ¿Por qué dijo Jesús eso? Es que Israel había recibido una misión también grande de ser testigo de Dios hacia las otras naciones. Entonces, cuando Jesús vino en la tierra, su ministerio empezó por Israel, pero no se quedó en Israel. Después de su muerte y de su resurrección, ¿qué ha dicho a sus discípulos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los discípulos tardaron mucho en entender eso, ¿no? Para los discípulos era muy difícil porque eran judíos, pensaban que su pueblo era un pueblo favorecido por Dios. Entonces, dar ese regalo también a otras personas, no, no, Señor, tampoco. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí, fue exactamente eso. Pero a Pedro también, el apóstol Pedro le fue muy duro y Dios tuvo que hablarle, y en el final Pedro dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En nuestra iglesia tenemos un poquito más de 50 personas, pues es una iglesia pequeña, y tenemos 25 miembros, o sea, personas comprometidas son pocas, pero hay más de 10 nacionalidades, más de 10. No es muy fácil, no es muy fácil porque las culturas son distintas, la manera de alabar es distinta, todo es distinto, pero siempre lo considero como un regalo de Dios porque me muestra que en cada nación Dios considera a aquellos que creen en Él. Y en nuestra iglesia tenemos la bendición de recibir a una familia que viene de Siria. Sabes que Siria es un país donde hubo la guerra y esa familia se refugió en Líbano, que es un país al lado de Siria. Y allá en Líbano no podían ir a la escuela ni nada y eran musulmanes. Y la única escuela que había donde quedaban puesto era una iglesia cristiana. Entonces el hijo mayor, tienen 3 hijos, fue a la iglesia, a esa escuela, y allá escuchó hablar de Jesús y entregó su vida a Jesús. Y después empezó a hablar a su mamá. Y a la mamá le fue muy duro porque era otra religión. Y finalmente la mamá empezó a leer la Biblia, fue a ver unos pastores y se convirtió. Y después el papá descubrió la Biblia de la mamá dentro de la bolsa. Cuando se dio cuenta, le pegó durísimo a la mamá, le pegó durísimo al hijo, muy violento. Pero él también quiso saber más sobre esa fe que tenían y sobre la persona que transformaba la vida de su esposa y de su hijo. Y Dios le habló por un sueño que Jesucristo realmente era el Salvador del mundo y se convirtió. Y ese hombre está en nuestra iglesia ahora, un hombre todo tierno, todo dulce. Y usted no podría imaginar eso porque Dios lo transformó. Pero en Líbano había también la familia de él. Y ellos vinieron a la casa de ellos, todos estaban en la casa con los niños, a amenazarlos. Y hicieron hasta una cicatriz en la cara de la niña. Y ellos tuvieron que huir y una organización humanitaria les ofreció un tiquete para ir hacia Francia. Y ellos ahora están con nosotros. No hay favoritismo en Dios. En cualquier nación, Dios puede tocar el corazón y transformar. Una persona dura como Pablo fue transformada. Una persona dura como ese hermano de que acaba de hablar puede también ser transformada. Porque la misión, yo vengo para acabar el contenido de esa misión, proclamar, dice Jesús, predicar que el reino de los cielos se había acercado. Ese es un mensaje maravilloso.
El mensaje es lo mismo hoy en día. Dios se ha acercado en la persona de su Hijo Jesucristo. Ha venido a la tierra para morir en la cruz, para pagar tu pecado. El Rey de los Reyes se ha hecho hombre para acercarte de ti. Tú no te podías acercar de Él. Eso es una mala noticia. Saber que hay un Dios y que tú no te puedes acercar de Él es una mala noticia. Pero la buena es que Él vino. Él vino. Y nosotros que creímos en Jesucristo, lo que tenemos que hacer es predicar. No nos podemos callar. No nos podemos callar. La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Jesús te está diciendo: ¿me conoces? ¿Sabes que yo me he acercado de ti? ¿Ya me recibiste en tu vida como Señor y Salvador? Si te callas, si te callas, ¿quién? Si te callas, ¿quién? ¿Quién va a hablar? Si te callas, ¿quién? Entonces, esta primera misión de los discípulos fue, como lo dije, muy específica. Pero a través de ella escuchamos la voz de Dios para cada uno de nosotros. Yo soy el Señor de la cosecha. Abre tus ojos, abre tus ojos. Vea lo que yo veo. Hay personas desamparadas que necesitan escuchar la buena noticia. Abre tus ojos a tu alrededor. No te conformes con la apariencia de bienestar. Hay muchísimas personas desamparadas. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Te estoy llamando hoy. Te estoy llamando. ¿Escuchas mi voz? Sé mi discípulo, sé mi alumno, sé mi apóstol. Yo no te dejaré sin nada. Yo te daré lo que necesitas en mi misión. Te daré lo que necesitas. Te acompañaré a pesar de las dificultades que vendrán. Yo no leí, pero el capítulo 10 habla mucho de esas dificultades que vendrán para aquel que quiere seguir a Cristo. Pero nada te hará falta, nada. Y la alegría que tendrá en la misión será mayor de que todo lo que has abandonado por mí. Eso Jesús lo prometió. Puedes ser mi colaborador, puedes ser un obrero conmigo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Solo quería decir la conclusión. Todos los cristianos fueron llamados, dotados y enviados por Jesús. Somos obreros con Él. La misión nos descentra de nosotros mismos, nos forma, y aquí hay un error en los boletines, y nos transforma. Amén. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, muchas gracias porque eres el creador del cielo y de la tierra. Muchas gracias porque nosotros no podíamos acercarnos de ti, pero tú en Jesucristo viniste en la tierra para acercarte de nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús, porque moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados. Queremos escuchar tu llamada hoy. Queremos escuchar tu llamada de amor y decirte: sí, Señor, reconocemos que nosotros solitos nada podemos, pero tú lo puedes todo. Puedes transformar nuestras vidas, puedes transformar nuestros corazones. Te queremos entregar nuestras vidas. Te queremos pedir que nos ayudes a seguirte en la misión también que nos quieres confiar. Sabemos que en esa misión no solo vamos a hablar de ti a los otros, sino que esa misión también nos va a ayudar para vivir una transformación dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque todo lo que haces es perfecto. Y mismo que estemos pasando en ese día dificultades, sabemos que nos acompañas.
sabemos que la última palabra la tendrás tú en nuestras vidas. Y te quiero también orar, oh Señor, para esas personas que de pronto hayan recibido una llamada especial y que están dudando. Señor, que les muestres que eres tu Espíritu Santo que está hablando a sus corazones para que tengan esa certidumbre y que puedan servirte y cumplir con esa misión que les quieres confiar. Señor, te damos gracias porque sabemos que aquel que ha empezado una obra de gracia en nuestra vida va a llevar esa obra hasta el final. Y por eso te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.